Buenos días, apreciados hermanos. El día de hoy desarrollaremos nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 25 de mayo de 2024, bajo el título El complot. En este estudio veremos aquella conspiración maligna que se formó para matar a Pablo allá en la ciudad de Jerusalén durante el gobierno del tribuno Claudio Lisias, pues un grupo de más de 40 judíos, aquellos mismos que unos días atrás hicieron un gran disturbio en Jerusalén, justamente para matar a Pablo, se unieron otra vez para consumar su malvado propósito, que era eliminar a Pablo, el apóstol de los gentiles, plan que providencialmente fracasó. Que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Qué hizo el tribuno al día siguiente y a quiénes reunió? Bien, al día siguiente el tribuno Claudio Lisias, teniendo a Pablo preso en la fortaleza de Jerusalén, y deseando saber por qué causa los judíos le acusaban, le soltó las cadenas y mandó a llamar a los sacerdotes y líderes judíos que formaban parte del concilio o Sanedrín de Jerusalén, pues quería confrontarlos con Pablo para conocer la verdad acerca de Pablo y del conflicto que tenían con él los judíos. Así lo vemos escrito en Hechos 22:30. Como los judíos odiaban extremadamente a Pablo, el tribuno creía que, confrontando a Pablo con los líderes del Sanedrín, encontraría las verdaderas razones por las que el pueblo odiaba tanto a Pablo. Recordemos que el tribuno no había podido azotar a Pablo porque éste era ciudadano romano, y además, entendiendo que las acusaciones que se hacían contra Pablo era por asuntos religiosos, entonces él creyó oportuno realizar una reunión entre los líderes judíos con Pablo, para que de ese debate saliera a la luz la verdad. Y así como en el pasado, Pilato confrontó a Jesús con el Sanedrín para conocer la verdad, así también el tribuno Claudio Lisias confrontó a Pablo con los líderes judíos que formaban el concilio de Jerusalén. Al respecto, Ellen White nos dice que Pablo conocía personalmente al concilio judío, pues antes de su conversión al cristianismo, él había formado parte del Sanedrín, por lo que cuando llegó el momento de su comparecencia, Pablo se presentó ante el concilio con serenidad y calma. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Por qué el sumo sacerdote Ananías mandó a golpear a Pablo y cómo lo reprendió el apóstol? Bien, la razón por la que el sumo sacerdote Ananías mandó a golpear en la boca a Pablo fue porque él dijo que hasta ese momento vivía en buena conciencia delante de Dios. Así está escrito en Hechos 23:1. Pues hermanos, con esta declaración, Pablo estaba queriendo decir que hasta ese momento había obrado bien, por lo que no tenía nada de qué arrepentirse. Fue una declaración que exasperó al sumo sacerdote Ananías, quien saltándose la ley mandó a golpear a Pablo. Recordemos que en ese entonces circulaban en Jerusalén unos informes acerca de que Pablo enseñaba a no guardar la ley de Moisés, lo cual para los judíos era una falta sumamente grave, de allí que el sumo sacerdote mandase a golpear a Pablo por no reconocer su culpa. Pero al actuar así, el sumo sacerdote se saltaba la ley judía, que prohibía claramente golpear a un acusado antes de ser sentenciado. Este acto de golpear a Pablo fue muy similar a lo acontecido con el Señor Jesús, quien en su juicio ante el Sanedrín también fue golpeado delante del sumo sacerdote Caifás. Se cumplía así lo que dijo el Señor a sus discípulos: lo que a mí me han hecho, a vosotros también os harán. Ante este maltrato, Pablo reaccionó ante el sumo sacerdote diciendo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Así lo vemos escrito en Hechos 23:3. Fue una reacción de Pablo ante este acto injusto cometido con él. Pablo era conocedor de sus derechos,
Por eso, alzando la voz, reclamó al sumo sacerdote por actuar con él de esta manera. Aquí también es oportuno recordar que el Señor Jesús también calificó a los fariseos como sepulcros blanqueados, muy similar a la declaración de Pablo de pared blanqueada. Y con esto quería decir que los rabinos judíos por fuera parecían bonitos o justos, pero que por dentro estaban llenos de pecado y maldad. Por eso es que actuaban con tanta ira y odio ante Pablo. Aquí tenemos que señalar, apreciados hermanos, que estas experiencias de odio, persecución e injusticias que le sobrevinieron a Pablo, también nos tocará a nosotros pasar, pues el mundo se opondrá a nuestro testimonio acerca de Jesús y del Santo Sábado. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. Pablo sabía quién era Ananías y expuso claramente su hipocresía. ¿Qué dijo a continuación, sabiendo que el Sanedrín estaba dividido? Bien, Pablo, conocedor de la división antagónica del Sanedrín judío, inteligentemente dijo que estaba siendo juzgado porque él creía, como los fariseos, en la resurrección. Con esta declaración acerca de la resurrección, se encendió la división y el conflicto entre el bando de los fariseos y de los saduceos. Así lo vemos escrito en Hechos 23, versos 6 y 7. Pues ahora para los fariseos Pablo era inocente, y para los saduceos Pablo era culpable, merecedor de la cárcel. Se generó entonces un gran altercado, por lo que el tribuno Claudio Lisias intervino mandando a sacar a Pablo de allí. Y en realidad, el concilio o Sanedrín judío estaba formado por dos bandos o partidos, los fariseos y los saduceos, los cuales rivalizaban o contendían entre sí de manera antagónica, ya sea en lo político o en cuestiones doctrinarias. Y justamente uno de los temas que los dividía era el asunto de la resurrección. Por eso Pablo inteligentemente aprovechó esta discrepancia o división doctrinaria para ganarse el apoyo de los fariseos. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuáles eran las diferencias entre saduceos y fariseos? Bien, de acuerdo a la Escritura, la diferencia entre los fariseos y saduceos era fundamentalmente doctrinaria, pues los fariseos, basados estrictamente en las Escrituras, creían en la existencia de los ángeles y en la resurrección, tal como se ve contemplado en la Biblia. Pero los saduceos, que tenían influencia griega, muy apegados también al poder político y que no eran muy estrictos en la observancia de las Sagradas Escrituras, no aceptaban la resurrección ni la existencia de ángeles como sí lo hacían los fariseos, razón por la cual no gozaban del aprecio del pueblo, sino del poder político. Caso contrario de los fariseos, que sí eran apreciados por el pueblo. Por eso Pablo, aprovechando esta diferencia doctrinaria, declaró abiertamente que él era juzgado por enseñar acerca de la resurrección, una doctrina en la cual él creía. Con esto Pablo se ganó a los fariseos, quienes declararon que Pablo era inocente, contrariamente a los saduceos, que seguían declarando la culpabilidad de Pablo. Y dada esta discrepancia, se generó un gran altercado entre fariseos y saduceos, por lo que el tribuno Claudio Lisias ordenó a los soldados coger a Pablo para llevarlo otra vez de vuelta a la fortaleza de Jerusalén. Al respecto, el lenguaje nos dice que en la asamblea se generó un violento altercado entre fariseos y saduceos, pues los fariseos buscaban proteger a Pablo, mientras que los saduceos querían coger a Pablo para matarlo. Afortunadamente, la presencia del tribuno Claudio Lisias y de los soldados impidieron que se llegara a esta lamentable situación. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué palabras de aliento le dijo el Señor a Pablo? Las palabras de aliento que el Señor Jesús dijo al apóstol Pablo fueron:
Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así está escrito en Hechos 23:11. Esto ocurrió a la noche siguiente de la reunión con el concilio judío, y era esta la segunda vez que el Señor Jesús se le aparecía al apóstol Pablo. En este sentido, Ellen White nos dice que la noche anterior Pablo se había encontrado abrumado y triste al ver la extrema maldad de su pueblo hacia su persona, pero también le atemorizaba la perspectiva de dejar a las iglesias sin su cuidado, ahora que estaba en la cárcel. Creía que sin su asistencia seguramente entrarían a la iglesia malos hombres, lobos rapaces que la destruirían. Y pensando en esto, Pablo se entristeció y lloró, pues amaba mucho a la iglesia. Y entonces, en oración, Pablo acudió al único que podría asistirle y socorrerle en esta hora, es decir, al Señor Jesús. Y el Señor respondió la oración de su suplicante servidor. Ahora es necesario que consideremos un hecho que debe llamar nuestra atención en la aparición del Señor Jesús a Pablo. En primer lugar, esta era la segunda vez que el Señor se le aparecía. La primera fue en el camino a Damasco. Y en segundo lugar, debemos considerar el mensaje dado por el Señor, el cual era muy revelador, ya que el Señor ponía de relieve que la obra de Pablo en Jerusalén estaba terminada, pues le dijo: así como has testificado de mí en Jerusalén, ahora es necesario que testifiques en Roma. Se daba entonces por hecho que la obra en Jerusalén estaba terminada. Tanto los judíos como los gentiles conocían el mensaje del Evangelio. Ahora tocaba ir a predicar en Roma, en la capital del gran imperio romano, donde se hallaba el mismo César. Por lo cual también entendemos que la situación de Pablo en la cárcel de Jerusalén era sólo temporal, y pronto partiría de allí a cumplir la última etapa de su misión, que era ir a la capital del gran imperio romano y allí dar testimonio de Cristo al mismo César. Por eso debía animarse y esforzarse para realizar esta última etapa de su misión. Sin embargo, como veremos, el enemigo no se quedaría con los brazos cruzados y lucharía por medio de sus agentes humanos para impedir el cumplimiento de esta misión. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué complot tramaron más de 40 judíos contra Pablo? ¿Y quién se enteró de lo que estaban planeando y qué hizo? Bien, un grupo de más de 40 judíos tramaron una maligna conspiración para matar al apóstol Pablo, que en ese momento se hallaba encerrado en la fortaleza de Jerusalén. Su propósito era tan firme que se conjuraron a no comer ni beber hasta que hubiesen alcanzado a consumar su malvado plan, que consistía en quitar la vida al apóstol Pablo. Y para ello fueron a donde los sacerdotes del Sanedrín y le contaron su malvado ardid, el cual consistía en que el concilio fuera por la mañana donde el tribuno Claudio Lisias y pidiera hacer venir a Pablo para reunirse con ellos, con la excusa de querer indagar algo. Y entonces este grupo de asesinos mataría a Pablo antes que llegara al Sanedrín. Así lo vemos escrito en Hechos 23, versos del 12 al 15. Era un plan astutamente elaborado, y con la complicidad del concilio de Jerusalén harían venir a Pablo con engaños, y en el trayecto lo matarían. El astuto enemigo estaba obrando a través de sus agentes humanos para impedir que Pablo pudiese alcanzar a realizar la última etapa de su misión, que era llegar a Roma y predicar ante el César el Evangelio de salvación. Afortunadamente, y gracias a Dios, que esta conspiración contra Pablo fue oída por un sobrino suyo, el hijo de su hermana, por lo que el joven fue a la fortaleza de Jerusalén, donde Pablo estaba encerrado, y le contó todo lo que planeaban hacer estos malvados judíos. Enterado de esto, Pablo pidió al centurión que llevara a su joven sobrino a donde el tribuno Claudio Lisias para que se le informara al respecto de este plan.
Y así fue, pues el centurión llevó al sobrino de Pablo donde el tribuno, y allí se le informó sobre esta celada. Y visto la gravedad del asunto, el tribuno tomó la decisión de proteger a Pablo de estos malvados asesinos. Por lo que, anticipándose a los hechos, sacaría a Pablo de Jerusalén por la madrugada. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cómo se organizó el tribuno para poner al apóstol a salvo de sus acérrimos enemigos? ¿Y cuáles eran los motivos verdaderos que tenían los judíos para acabar con el apóstol Pablo? Bien, el tribuno Claudio Lisias, conocedor de la trama para matar a Pablo, tomó la decisión de protegerlo. Para ello, y anticipándose a los hechos, sacaría a Pablo de la ciudad de Jerusalén por la madrugada, más concretamente a la hora tercera de la noche. Pablo saldría de Jerusalén custodiado por 2 centuriones al mando de 200 soldados, 200 lanceros y 60 jinetes para que fuesen hasta Cesarea, región que estaba administrada por el gobernador Félix. En total se destinaron 460 hombres para proteger al apóstol Pablo. Era pues un pequeño ejército el que se formó para proteger a Pablo de los malvados conspiradores judíos. Ahora, respecto a la causa por la que querían matar los judíos a Pablo, la respuesta nos la da el mismo tribuno Claudio Lisias, quien en su carta al gobernador Félix dijo que querían matar a Pablo por asuntos concernientes a la ley judía, o mejor dicho, a la ley de Dios, aunque en realidad Pablo era inocente. Así está escrito en Hechos 23-29. Esta era una declaración sumamente importante, apreciados hermanos, que la causa verdadera que tenían los judíos contra Pablo giraba en torno a la ley de Dios. Y en realidad, hermanos, el gran conflicto entre Dios y Satanás gira en torno a la ley, y por lo cual, por este mismo motivo que persiguieron a Pablo, también perseguirán a la iglesia de Dios en este final de los tiempos, ya que el propósito de nuestra iglesia es guardar la ley de Dios. Que el Señor nos proteja y nos asista para poder mantenernos firmes en defensa de su santa ley. Este es mi deseo para mí y para todos ustedes. Hasta pronto, apreciados hermanos.